8, donde vamos a tomar la escritura para el sermón de esta mañana. Capítulo 15 del libro de Corintios, versículo 58. Por favor, acompáñenme todos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a ser edificados en este día. Dios les dé la oportunidad a quienes hoy no pudieron estar, de poder congregarse el próximo domingo. Solo el Señor sabe qué haya acontecido con ellos. Dios los ayude y Dios les dé una oportunidad más. Tenemos el primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 58. Dice la Sagrada Escritura, lo leemos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Tomen su lugar. Vamos a orar, hermanos. Perdón, vamos a orar. Vamos a poner esto en las manos del Señor. Incline su rostro y oremos. Amado Padre, que está en gloria, Señor, su presencia es mejor que la vida. Usted nos da de su manantial para beber de las aguas de la vida, que es su Espíritu Santo, y con esa misma presencia nos presentamos y queremos pedirle, Señor, que con la unción de su Espíritu Santo me permita dirigirme a este pueblo para predicar la palabra, Señor, y que usted pueda obrar en ellos, pueda tratarles, pueda hablarles, Señor, que abran sus oídos espirituales, Padre Santo, para que pongan en obra, Señor, lo que atiendan el día de hoy. Oramos y pedimos por quienes no llegaron, Señor, por quienes están ausentes en este día, Señor. Padre, que sea por alguna necesidad urgente que tuvieron que hacer, Señor, y no por negligencia, Padre eterno, porque usted demandará la negligencia, Señor de gloria. Ayúdeles, Padre, y a quienes también nos ven en transmisión, Señor, pueda edificar las vidas de todos ellos, Padre celestial. Todo lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí ocupen su lugar. En el nombre del Señor Jesús vamos a escuchar la palabra y predicar la palabra. El tema de hoy: crece, pero no como la hiedra. Un hombre edificó una casa. Les voy a leer una historia. Un hombre edificó una casa y la embelleció con un jardín interno. Plantó un roble y una hiedra. Con el tiempo la hiedra caminaba sobre los tejados y el roble crecía silenciosa y lentamente. ¿Cómo estás, amigo roble?, preguntó una mañana la hiedra. Bien, mi amiga, contestó el roble. Eso dices porque nunca llegaste hasta esta altura, agregó la hiedra con mucha ironía y burla. No te burles, amiga. Recuerda que lo importante no es crecer deprisa, sino con firmeza. Entonces la hiedra se burló. Y el tiempo transcurrió, el roble creció con su ritmo firme y lento. Las paredes de la casa envejecieron. Una fuerte tormenta sacudió la casa y su jardín. El roble se aferró con sus raíces para mantenerse erguido. La hiedra se aferró con sus ventosas al viejo muro para no ser derribada. Al amanecer, el dueño de la casa recogió su jardín y vio que la hiedra había sido desprendida de la pared y estaba enredada sobre sí misma en el suelo, al pie del roble. Y la arrancó y la quemó. Mientras tanto, el roble reflexionaba: es mejor crecer sobre raíces firmes y construir un tronco fuerte que ganar altura con rapidez sobre cimientos superficiales. Por medio de esta escritura que hemos leído y por medio de esta historia, quiero compartirles un sermón. Quiero compartirles de mi corazón lo que Dios quiere para ustedes hoy, quiere para mí también. Hace mucho tiempo que quería traerles este pequeño sermón. Está basado en una predicación no predicada, sino una predicación escrita. Una generación que estuvo aquí en la iglesia tuvo la oportunidad de que en esos tiempos me dedicaba, además de predicar, me dedicaba a crear volantes. Me sentaba unas horas a escribirlos, a diseñarlos,
pero otras horas a buscar información, buscar ayuda y buscar textos bíblicos. Pedirle a Dios en oración que me diera a mí la libertad y la gracia de poder edificar a la iglesia y de poder permitirles que ellos también después del culto se llevaran un volante como este, el cual era puesto en una de las puertas de la salida del templo. Este es el volante de diciembre 9 del 2018, el número 6. Cada volante estaba fechado y estaba con una nota de qué número era. No recuerdo en realidad hasta qué número llegué. Me esforzaba con el deseo en mi corazón, porque el Señor había puesto en mí traerles algo para que saliendo de aquí cada hermano se llevara una nota como esta, la leyera en su casa y reflexionara en la semana. Además había información extra, no solamente era esto, había más información. Lamentablemente, yo lo digo de esta manera, lamentablemente no hubo respuesta de la iglesia, no hubo respuesta de a quienes se les dirigía esto, y encontraba yo mis volantes pegados ahí, casi la misma cantidad que yo había puesto, la misma cantidad que seguía en ese buzón que yo había colocado. Tomé la decisión mejor de no usar un buzón, sino usar al hermano Axel como medio de correo personal, para que saliendo cada uno les entregara una nota como esta. En esta nota plasmé el sermón de este día, que les dije que era un sermón no predicado con voz, sino un sermón escrito. Crece, pero no como la hiedra, le titulé al sermón de hoy, aunque este está creciendo firmes, fuertes en la fe. Esta reflexión nos debe hacer pensar en el crecimiento que todo cristiano, que toda persona debe tener en la fe, en el evangelio, en la palabra. Porque Dios no nos llamó para ser árboles tipo bonsai, que solamente están manipulados para que formen una figura de árbol adulto, pero su tamaño llega a ser de esta altura. Quien los conoce sabe apreciar. A mí me encanta, aprecio los árboles bonsai. De hecho, mi esposa me regaló uno porque sabe que me gustan, y los tenía en la oficina, en donde antes era mi oficina, y ahora están yo lo llevé a la otra oficina. Me gusta. Si algún día usted le quiere regalarme algo, regáleme uno natural, ahorre para comprarlo porque son de buen precio. El árbol bonsai lo que hace es que le cortan sus raíces, lo manipulan. Es una planta normal, de una semilla normal, pero está manipulada para que a cierto tiempo deje de crecer en tamaño y solo crezca en apariencia. Hay árboles de esta altura, pero de edad de 100 años. Tienen la forma de árboles grandes, solo que en miniatura. Tiene la forma, si lo cortaran, tuvieran las edades, como bien se dice, en la parte del tronco. El crecer en el Señor no es solamente crecer como el manipulado árbol de bonsai, sino crecer en todos los aspectos. No dar apariencia de que creció, sino de en realidad crecer, porque el árbol pequeño manipulado lo único que tiene es apariencia, sirve de adorno, pero en demás no le ayuda a nadie. No puede darle sombra a ningún ser humano, a pesar que sea un árbol frondoso y grande. No puede darle leña ni madera a ningún ser humano. Es solamente de adorno. Se ve grande. Se ve que ya tiene sus años. La historia de la hiedra y del roble nos muestran la realidad de nuestras vidas. Y a veces cómo es el ser humano creyendo que el crecer rápido es bueno y el no formar raíces. Pero al final de las
pruebas al final del tormento, de las tormentas que van a acechar nuestra vida como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nos van a definir en realidad qué somos. Van a definir si somos como la hiedra o como el roble. La hiedra es aquella hierba que usted ve en algunos lugares, algunos parques, centros de ciudades. Aquella hierba que se pega a la pared y se va expandiendo y se sube al tejado y se pega, pero viene un aire fuerte, esa hiedra se cae. El Señor, por medio de la palabra, nos dice que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo siempre. Nunca conformarse, nunca pensar que lo sabemos todo. Nunca pensar que lo tenemos todo, sino siempre crecer en algo. Hay áreas que uno se queda estancado porque piensa que ese es el límite y se conforma. Ya no quiere crecer, ya no quiere seguir avanzando. La iglesia necesita personas que trabajen, personas que crezcan, personas que sean firmes como el roble. Del roble aprendamos que toma tiempo en crecer, pero una vez crecido, no cualquier tormenta la derriba. Del roble aprendemos que mientras más raíces haya formado, más se va a aferrar a la tierra en el tiempo de la tormenta. Eso significa que mientras nosotros crezcamos y crezcamos con raíces y con firmeza en la obra del Señor, vendrán los problemas, vendrán las dificultades, nada nos va a mover. Es común ver hiedras por doquier. Es común ver hiedras que crecen muy rápido. En una semana pareciera que están floreciendo. Pero no les pase ni un problema, no les pase ni una dificultad, porque se desarraigan. Si hemos de crecer, que no sea como la hiedra. Voy a usar otro micrófono, este está perdiendo señal. Amén, que sea como la hiedra, que sea como el roble y no como la hiedra, perdón. Que nos formemos bien. En este apartado incluí un cuestionario y me dio tristeza el resultado del cuestionario. Dice el cuestionario: ¿cómo y cuánto ha crecido en el Señor? Las preguntas son las siguientes: ¿cuántos libros tiene la Biblia? Cada uno tenía que contestar y escribirle, era personal. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 100, 50, 40, 70, 72, 60, 66. ¿Cuántos tiene la Biblia? ¿Cuántos fueron bautizados en el día del Pentecostés? Preguntas básicas que me hacen pensar cuánto he crecido yo en la lectura. ¿Cuántas fiestas celebraban los judíos? 20, 30, 10. Complete el texto. Vosotros sois mis amigos, sí. ¿Cuál es la gran comisión para los discípulos de Jesús? ¿Cumple usted con el versículo de Hebreos 13:17? ¿Pone usted en práctica el versículo de Filipenses 3:14? Cuando regrese del templo, ¿dónde dejará su Biblia?
¿Está activo y comprometido en las actividades de la iglesia? ¿Ya se cansó de tantas preguntas? Lea Gálatas 6:9. Si usted ha leído este boletín, hágaselo saber a su pastor. Por medio de este cuestionario, yo quería a mi corazón que quienes lo tuvieran se sentaran un momento a regresar a su casa o en cualquier día de la semana y llenar este cuestionario y empezar a provocar ese deseo por hacer las cosas. En la parte de abajo dice, si usted ha leído este boletín, hágaselo saber a su pastor. Recuerdo que solamente vino uno a hacérmelo saber. ¿Sabe quién era ese uno? Que yo recuerde. ¿Saben quién era ese uno que llegó? Era un niño. Axel. Lo terminó de leer y dijo: pastor, ya leí como usted dijo que leyéramos y ya vengo a darle respuesta como dice que tengo que venir a decirle. Yo le preguntaba a mi esposa ayer: ¿te acuerdas que tú hayas venido a decirme? Porque yo no recuerdo si tú viniste. Quizás tengo mala memoria, solamente me acordé de él, pero quiero corregir, quizás alguien más vino. Y dijo ella: no recuerdo. Esa es la circunstancia, esa es la situación de la iglesia en ciertos momentos. Esa generación era así. De toda la generación solamente se acercó uno. No sé de esta generación cuántos vayan a crecer en el Señor, cuántos vayan a crecer en la fe como robles y no como hiedras. Crezcamos firmes, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Leeré lo siguiente. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué me espera a mí en la vida caminando con Dios? Qué hermoso canto el que entonaba el hermano: camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, pero yo caminaré con Jesús también. No solamente demandaré que Él vaya conmigo, sino yo también cumpliré mi labor de ir caminando con Él. ¿Cómo es mi camino? ¿Qué expectativa tiene usted de caminar con el Señor? Tiene la expectativa de que al venir al Señor se le extiende la alfombra roja para que pase por medio de ella y todos empiecen a aplaudir porque ahora está caminando con el Señor y hay una fiesta en el cielo y ahora pues es el que hay que llamarle, al que hay que prestarle más atención. ¿Será la expectativa esa de caminar con Jesús? ¿O será la expectativa de que hemos de empezar a padecer persecuciones o hemos de empezar a padecer problemas y dificultades por caminar con Jesús? Pablo lo tenía bien en claro. Pablo lo sabía muy bien que era caminar con Jesús, que era crecer en el Señor, que era crecer en el Evangelio. Si él fuera nuestro pastor en la iglesia ahorita, comenzara pegándome una regañada a mí y luego se iría a alguno de ustedes hasta llegar al más reciente y nos llamaría la atención. Con 5 preguntas básicas como las que yo puse en el diccionario, estas son tan sencillas y tan simples que nos preguntaría: ¿qué tanto has crecido durante ese tiempo en el camino de Dios? ¿Qué tanto has crecido?
¿Qué tanto has echado raíces como para soportar la prueba que se te viene, como para soportar la tribulación que se te viene? Jesús dijo de Pedro: Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuántas raíces hemos hecho en este caminar con Dios? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué nos podrá apartar de la comunión con Dios? ¿Qué será aquello que no permitirá que yo permanezca firme en el momento de la tormenta? ¿Qué será aquello? ¿Qué será eso? Pablo dice en la carta a los Corintios: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces descubro mi fuerza. Cuando siento que ya las cosas no van bien, entonces veo lo capaz que soy, lo capaz que me ha hecho el andar con Cristo para vencer. Porque la realidad es que usted y yo estamos compuestos de carne y de hueso, que tarde o temprano van a sufrir la transformación de pasar de esto a polvo nada más. Y que una prueba podría nosotros, una dificultad podría dejarnos apartado del Señor, pero sabe Dios de que somos del polvo y de la tierra, como Pablo era del polvo y de la tierra, pero él se daba cuenta de que había poder de Dios en él, y en esa debilidad él se sentía fuerte. Porque había crecido, había echado raíces. Pablo no era un neófito, no era un principiante en este tema de la fe. Era una persona firme. Era una persona leal. ¿Cuántas veces azotaron a Pablo? Lo latigaron, por así decirlo. Él cuenta que una vez de los judíos lo azotaron 40 veces menos una. Había sido traicionado por los de su nación. Él tenía que huir de un pueblo a otro por causa de aquellos que lo acechaban. Pero ninguna de esas fue causa de decir: yo ya no quiero ser creyente, me voy al mundo, me regreso al fariseísmo, de donde yo no tenía ningún problema, en donde yo era el fariseo de fariseos, donde yo era el maestro, en donde la gente me respetaba, en donde yo daba una orden y se cumplía. Ahora doy una orden y casi me linchan. Pablo dice a los hermanos que lo criticaban: ¿qué acaso no tenemos derecho de tener una mujer como los demás apóstoles o como los hermanos del Señor? Porque se le demandaba tanto de él. Y él no decía: estos hermanos, mejor yo me voy al fariseísmo. Ahí sí me apreciaban. Ahí sí que reconocían mi título de doctor Saulo de Tarso. Hermano, el crecer en el Señor es crecer como el roble, echar raíces, formarse. Cuando el roble está crecido, si lo van a botar va a ser para uso. Si lo van a botar no va a ser para usarlo para leña, lo van a usar para madera. Los restos los van a usar para leña, pero su tronco, todo lo que es la parte principal, va a ser utilidad. Que si de alguna manera nosotros, hermanos, algún día nos van a cortar, que sea para utilidad de los hombres y no que seamos echados a la hoguera y quemados como la hiedra.
Aprenda a crecer en el Señor. Aprenda a madurar en el Señor. Aprenda, fórmese. Fórmese. Cuánto conoce de la palabra, cuánto conoce de la oración, cuánto tiempo hace con Dios. Ese es su tiempo de crecimiento. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto hace? Ese es el tiempo de crecimiento. Hebreos 6, 1 al 2 dice así: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El mismo Pablo dice: hermanos, ya dejemos de estar hablando las mismas cosas, los mismos temas, los mismos rudimientos, la misma base que hemos hablado mucho tiempo antes y volver a repetir. Mejor avancemos a otro tema. Avancemos y crezcamos en otros temas. Una vez me llevaba una persona, hace unas semanas atrás, me llevaba una persona para preguntarme cosas que la verdad daban pena. Y para su tranquilidad, no es de la congregación de aquí, para su tranquilidad y para que no ande pensando, ¿quién de los hermanos fue? ¿Quién anda ahí de? No. Es alguien más. Para preguntarme que cómo veía yo que la iglesia celebraba cumpleaños y celebraba Día del Pastor y que celebraba esto. ¿Cómo veía yo eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué piensas tú? Ya dejemos esas cosas, esos rudimientos, esas cosas tan sencillas, que hay cosas más importantes por las cuales enfocarse. Hay cosas más importantes por las cuales trabajar y dejar ya esas simplezas por un lado. Yo le contestaba: ¿quiere que le conteste como amigo o como pastor? Contéstame como amigo. Gracias. A usted lo rodea un mal espíritu, le dije. Por eso anda en su cabeza metido, pensando en cosas tan sencillas y entreteniéndolo, para que no esté haciendo lo que debe de hacer como cristiano. Usted ya está grande. Yo le hago una pregunta. Todo el tiempo de su caminar hasta el día de hoy, ¿cuántas almas usted se ha ganado? ¿Cuántas almas le ha predicado el evangelio y se han salvado porque usted lo trajo a la iglesia o porque usted le habló? ¿Cuántas? Cuénteme, empecemos por ahí. Pues ni una. De todos los días de la semana, ¿qué día usted sale a evangelizar? ¿Qué día usted toma para evangelizar? No, pues no. Déjeme decirle que allá en el cielo van a estar los que celebran cumpleaños y Día del Pastor, pero usted no va a estar. Y se lo dije así como lo está escuchando. Yo le encargo mejor que se desacuda ese mal espíritu que lo tiene ahí, porque le anda desconcentrando de las cosas importantes de la vida, que son cumplir la voluntad de Dios. Y hay mandamiento y hay Biblia para decirle a usted que usted tiene que evangelizar. Tal vez no diga de Día del Pastor en la Biblia, pero sí dice. Mejor empiece cumpliendo esto. Y cuando usted ya cumpla eso, entonces vaya y hable de esas actividades que la iglesia está haciendo, o que por qué no hacen esto y por qué no hacen lo otro, hasta que usted ya empiece comenzando por usted y deje de estar mirando tantas cosas como esas. Hermanos, la Biblia dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. No puede una persona después de caminar un tiempo venir a preguntar, oiga hermano, ¿y hacer esto es bueno, es pecado o no es pecado? Hermano, si alguien me invita para ir al baile, ¿qué me dice? ¿Es pecado o no es pecado? Porque hay personas que podrían atreverse a preguntar esas cosas después de haber sido iluminados y después de tanto tiempo estar educados en estudios bíblicos, en palabra, todavía preguntan. Ya dejemos eso. Avancemos a las cosas superiores. Dejemos ya de pescar a la orilla. Metámonos más a lo profundo. Hay profundidad en Dios. Crezcamos en Dios. Y crezcamos como debemos en Dios. Busquemos más de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Hebreos, también ahí mismo, más que en el versículo capítulo 5, verso 12, dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué quiere decir esto? Está fácil, ya está explicado ahí. Ya está explicado ahí. Que sí, quiere decir que pudiendo ya estar en otro nivel, pudiendo ya haber escalado otros 4 escalones hacia arriba, además de los que ya ha escalado, sigue retrocediendo en lugar de para arriba, para abajo, intentando rascar aquello que ya ha sido expuesto. Como decir, después de que un estudiante ha pasado kinder, primero, segundo, tercero, quiera preguntar cosas de kinder. Está en 4º grado en su salón de clases, o en 5º grado y están recibiendo matemática para el grado que corresponde, y todavía pregunte, maestro, maestra, el abecedario es A, B, C, D, E, F, G. Así va, ¿verdad? Se ve mal, porque está retrocediendo. Quieren que le vuelvan a enseñar lo que ya se enseñó, lo que ya fue en su tiempo, y ahora está en el 4º escalón. Tiene que recibir clases para el año que corresponde. Así el cristiano, así usted tiene que saber en qué año va de su vida espiritual, y tiene que todo ser concerniente al año en que va. Si ya lleva 5 años, tiene 5 años de preparación en las cosas de Dios, suficientes como para enseñarle al de 4º. ¿No es cierto? Suficientes para que sea el de 5º enseñándole al de primero los rudimentos. Y si ya va en 8º, ayude al de 5º. Pero pasa de que el de 5º quiere ser enseñado y volver otra vez al kindergarten. Y esto no debe ser así. Quiero que usted a partir de este momento examínese a usted mismo y determínese en qué grado va de los años que tiene conociendo al Señor, cuánto ha crecido en el Señor, cuánto ha avanzado en el Señor, y para saber si ya puede ser maestro o todavía tiene necesidad de que se le dé clases y volver otra vez al principio. A volver a invertir tiempo otra vez. Pero cuando un estudiante está queriendo y está repitiendo años, hay problema. ¿Será el maestro? ¿Será el papá?
¿O será el estudiante? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este estudiante repite y repite año? Podríamos echarle la culpa al maestro, pero si hay 10 estudiantes y 9 están pasando y uno se está quedando, entonces el problema no es el maestro. Podríamos echarle la culpa al papá, pero en la familia hay 2 hijos y uno está pasando de grado y este no, entonces tampoco es del papá. ¿De quién es el problema? Del estudiante. Lo mismo sucede en la iglesia del Señor. Podemos decirle, es que el pastor o el maestro no enseña bien y sus prédicas no están bien organizadas, como me decía alguien una vez, que yo tenía que aprender a organizar mi predicación. Después de tantos años en el evangelio caminando, me decía esta persona, después de muchos años, era una persona ya de años de trayectoria en el evangelio, que yo tenía que aprender a organizar mi sermón porque no estaba bien organizado. Yo le decía a esta persona, con todo respeto, ¿qué está haciendo usted? ¿Por qué no lo escucho predicar? Si me está diciendo de que mi sermón necesita ser organizado, entonces ¿dónde está el suyo? ¿Me entienden? Tenemos, hermanos, que aprender a crecer. A crecer en todos los aspectos, pudiendo ser ya maestros. Maestro no significa pudiendo ser ya pastores, no. Maestros, hay maestros de maestros a maestros. Hay maestros de kinder que no lo pueden poner a enseñar sexto grado de preparatoria. Hay maestros de preparatoria que no están capacitados para enseñar a secundaria o a middle school. Hay maestros de middle school que no están capacitados para enseñar a high school, y los de high school tampoco a universidad o college, y los de college tampoco a los doctorados. Pero hay maestros para todas las edades. Dígame usted, ¿en qué escalón va? ¿A qué grado le puede dar clases? Si vinieran familias con niños y dijéramos, hermanos, necesitamos un maestro o unos maestros para enseñar a los niños, ¿cuántos dirían, yo estoy listo para enseñarle a ellos? Ahí está la prueba. ¿Cuántos? O diríamos, es que yo no estoy preparado, es que yo no estoy listo, es que yo nunca he enseñado. La Biblia dice, pudiendo ya ser maestros, pudiendo ya ejercer la enseñanza, todavía se sientan en el banco del de kinder, cuando ya está en high school. Ya está grandotote, así mire. Ya no le obedece a su mamá en su casa. Pero su vida es como cristiano es la de un bebé. Porque dice Pablo que a estos no se les puede dar comida sólida porque se atoran y se ahogan. Explíqueme esto, hermano. Déjale hablar al pastor porque se atoró. Se atoró. Es como una espina de pescado en el pescuezo. Hasta que coma banano o un pedazo de masa y no se le baja, no está tranquilo. ¿Por qué? Porque no es capaz todavía. Pero ya su físico, ya su exterior, ya dice que ya es capaz. Y Pablo dice que nosotros tenemos que crecer. Todas estas escrituras están escritas por el mismo, están inspiradas por la misma persona llamada Pablo. Y Pablo resalta de todos los apóstoles
de los 11 que el Señor llamó y del que fue elegido por los apóstoles, Pablo es el que resalta más, siendo que no caminó con Jesús. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso de que es el que más iglesias abrió y es el que no anduvo con Jesús? Nunca lo mandó Jesús a hacer milagros, nunca le dijo, Pablito, vete con Pedro, nunca. De tal manera que Pablo le dice a Pedro, oye Pedro, qué hipócrita tú eres. ¿No quieres que el evangelio se vaya a los gentiles, pero bien que te pones a comer con ellos? ¿Se dan cuenta cuánto había crecido Pablo? Tanto que hasta tuvo que discutir y reñir con Pedro, porque Pedro aún no entendía todavía, no había crecido lo suficiente. Pedro no había entendido, ya era un señor. Pedro era un señorón. ¿Por qué? Porque no le habían dedicado tiempo al crecimiento, no le habían dedicado horas al estudio, a la preparación, a lo que se refiere a crecer en el Señor. ¿Cómo crezco en el Señor? ¿Cómo crece uno? ¿Cómo se hace médico un médico? ¿Durmiendo 24 horas al día? ¿Quemándose las pestañas, como dicen por ahí? ¿Verdad? Mientras que nosotros dormimos, ellos están lee libros, informándose. Pero vemos al médico cuánto gana. Oye, se gana bien, yo quisiera ganar lo mismo. ¿Y por qué yo no gano eso? Pues porque se esforzó, porque trabajó, porque lo merece, porque se lo ganó. No fue un perezoso, no fue un holgazán. Entonces, yo quiero, hermanos, que entendamos esa parte. Entendamos esa parte. No basta solamente con saber que Jesús existe y que ya creí en el Señor Jesucristo. No basta con eso. Hay que hacer más que eso. ¿Usted cree que Jesús está conforme? Que ya creen todos, pues crean todos ahí y no aprendan nada, solamente crean y alábenme y glorifíquenme y es todo. Con eso tengo. No. Jesús preparó a los 12. Los preparó antes de mandarlos. No los agarró el primer día. Le digo, tú fulanito, por allá, deja tus redes y vente y sígueme. Mira, y vas a hacer esto y te vas por ahí. Él los preparó, les enseñó a orar. Ponía a orar y les decía, oren, pero yo me voy a orar primero. Oren ustedes para que no entren en tentación, pero yo también voy. No, oren por ahí, oren por mí, no, oren por mí. Y en lo que yo por ahí me veo un partido, una película. No, él ponía el ejemplo. Él era el primero adelante. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a crecer. Tenemos que crecer. Si somos una minoría, comparada a, usted ve unas mega iglesias, pregúnteles, llévele este cuestionario que yo hice aquí. Estoy casi seguro que muchos lo reprueban. Estoy casi seguro que si le preguntáramos cuántos animales metió Moisés en el arca, empezarían a contestar cuántos. ¿Verdad? Es verdad. Pero ahí acaban de regresar de a cantar y de adorar. Eso es bueno, pero ¿qué tal del conocimiento de Dios? ¿Qué no dice Dios en su palabra quejándose y diciéndoles por causas suyas murieron? Este pueblo pereció porque les faltó conocimiento. No me conocieron. Por eso murieron, porque no me conocieron.
Hubo conocimiento, claro que hubo, desde Moisés hubo ley, hubieron mandamientos, estatutos, ordenanzas y de todo para que el pueblo caminara bien, pero el pueblo ¿qué? No quiso conocer a Dios y murieron. Así está mucha gente ahora pereciendo espiritualmente porque tampoco quiere crecer en el Señor. No conocen al Señor. Por eso se ve tanta cosa en las iglesias, tantas payasadas, y la gente los anda aplaudiendo. Yo miraba una vez un video, porque yo también miro Facebook. No va a empezar que yo tengo Facebook. Y miraba de una mujer que estaba predicando, haciendo algo allá, y se le viene cayendo la peluca. Se le viene cayendo la peluca y sigue cantando y no sé qué, y se le cae la peluca y como se la quitó y ahí se vio como que me importa, pero aún así sigo alabando al Señor. ¿Saben qué hicieron la gente? Cuando se quitó la peluca y vio que era valiente porque no le importó la peluca y así con su apariencia, la gente se avivó. ¡Yeah! Y empezaron a hablar, a hacer movimientos así. Óigame, uno no puede alabar a Dios con acontecimientos como esos, pero es la ignorancia. La gente no conoce, no quiere conocer a Dios, no quiere crecer en Dios. Si yo por acá les hiciera un experimento y les echara agua en vino, hermano, mire que yo voy a hacer, estoy ungido por el Señor y les empiezo a convertir agua en vino, no brinquen. La Biblia dice que los diáconos no deben ser dados al vino. ¿Para qué yo voy a estar metiéndoles vino si la Biblia dice que no tienen que estar dados al vino? ¿De qué les sirve? Yo le digo a alguien, ¿de qué les sirve en estos años, en estos tiempos que esté convirtiendo el agua en vino? ¿De qué nos sirve ahora? ¿Acaso nos llamaron a ser borrachos? No sirve de nada. Ese milagro no tiene nada que ver en nuestros tiempos. Mejor póngase a sanar, ore por mí, sane y quíteme el dolor de la ciática. Yo sí con eso soy feliz, eso sí vale la pena. Ahí la hermana Luisa con su mano, eso sí vale la pena, pero que es que me salió oro en los pies. ¿Qué me sirve? No sirve de nada. Usted tiene que crecer en el Señor. Salga de aquí con ese deseo de crecer en Dios, de tener esa voluntad de que hermanos, miren, surge esta necesidad aquí. ¿Quién es el que dice yo lo puedo hacer? Amén, hermano. Yo he preparado para esto. Nunca había tenido la oportunidad, pero me he preparado y creo que lo puedo hacer. No que ahí te hablan, Juan. Eso no, hermanos. Crezcamos en el Señor y crezcamos como el roble. Ahí hágale de pasito en pasito, pero que en el transcurso de 6 meses no sea el mismo de enero, sino sea el de junio. Yo le decía al hermano Henry hace un tiempo, ¿se acuerda el hermano Henry? Cuando recién llegó a la iglesia y nos fuimos a platicar a un Starbucks, me invitó a un café y estábamos platicando ahí y que quería servir al Señor y que quería entregar su vida al Señor. Yo le hice un reto al hermano. Me parece perfecta la idea de entregarse al Señor y querer servir al Señor, pero hay que hacer cambios en la vida. Y le decía yo, ¿usted va a hacer cambios? Sí, ok. De aquí a ¿cuántos meses le dije? ¿Un mes? ¿Dónde se mira usted? ¿Se mira igual o se mira con cambios? Y después de ese mes, de aquí a medio año, ¿dónde se mira usted? Y de aquí a un año, ¿dónde se mira usted? Creo que le ayudó el reto. Eso puedo pensar, ¿no? Ya que lo diga él después. Pero es que no podemos ser los mismos de hoy. Aquí a un año. Tenemos que crecer. Porque uno de nosotros puede faltar. Y ya les ha pasado el miércoles acá.
Tiene que haber relevos. Tiene que haber relevos. ¿Quién releva al pastor? ¿Quién releva al hermano? ¿Quién releva a la hermana? ¿Quién los va a relevar? ¿Quién los va a cubrir? ¿Quién va a trabajar cuando pase algo? No, pues yo no puedo. No, pues yo no. Es que yo todavía no estoy capaz. Es tiempo ya. Es tiempo de demostrar que hemos crecido. Que hemos crecido. Yo me alegro por hermano Snyder que ya está en el canto. Yo le digo, échele ganas de aquí un tiempo. Metas en la cabeza que un tiempo usted va a llegar a dirigir. Pero depende de él, ¿verdad, hermano? Depende de él y va avanzando. Cantante no es, ni yo tampoco. Seamos sinceros. Pero se mejora uno en el uso, se perfecciona en el uso. Dice un refrán que, ¿cómo dice? Que el maestro, la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Cuando veamos al hermano con una potente voz aquí un tiempo, como Pavarotti. No, es que cuando uno se lo propone, uno lo logra. Porque uno debe tener metas. Uno no debe despertar la mañana, desperté a ver qué me trae Diosito lindo, a ver qué me trae Dios. No, ese es pensamiento de un perezoso. Dios no le va a traer nada, el diablo se lo va a traer todo. No, pero yo quiero servir al Señor de esta manera y me voy a esforzar y lo voy a lograr. Entonces, ¿quién cree que quién cree que va a ser el primero que le va a echar la mano? Dios. El primerito que va a salir ahí. Este se quiere esforzar. Y yo voy a hacerle su ayuda. ¿Verdad, hermanos? Y para no cansarlos más, porque ya la hora llegó, pónganse retos. Todavía nos queda medio año. Salga de aquí con una visión así, mire, así como la pantalla de atrás. No tiene background, nada más que la pura pared. Mírese en el cielo ahí y dónde se quiere ver aquí a diciembre. Yo quiero lograr esto. Quiero llegar a hacer esto. Quiero servir al Señor así. Lo voy a hacer y lo voy a hacer así. No me canso hasta que lo logre. Y usted se va a dar cuenta. Y nosotros nos vamos a dar cuenta. Que vamos a tener otras manos para el mes de enero. Y las cansadas van a descansar. Porque alguien más los va a relevar. O alguien más los va a ayudar. Un día tú, otro día yo. Un día tú, otro ya no, todo yo. Entre todos, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense, como la hiedra no, como el roble. Pónganse en pie y vamos a orar. Ore ahí en su corazón. Pídale al Señor que lo ayude, porque Él es el único que lo puede ayudar. Pero si usted tiene meta, si no le pida al Señor que le mande, Señor, envíame lo que yo tengo que decir. No, ahí está la palabra. Ahí usted tiene, solo diga al Señor, respáldeme en lo que yo voy a decir. Respáldeme en lo que voy a hacer, Señor. Como decía alguien, no le pida a Dios que le mande la silla que ya le dio el árbol. Tu trabajo es cortar ese árbol y hacerlo silla. Así que dejemos ya de pedir que nos mande las cosas ya hechas y preparadas. Decir, Señor, dame habilidad en eso que voy a hacer. Dame éxito. Vamos a orar, Padre. Sabemos, Señor amado, que en su reino